bienvenidos y todas bienvenidas a la Fundación Caballero Bonal, a esta casa de Caballero Bonal, que es un clásico ya, siempre lo decimos igual, es la casa de aquellos que aman las letras, que aman los libros, y hoy se presenta un libro, con L mayúscula. Vamos a presentar una traducción anotada y editada con muchísimo gusto en castellano. Yo creo que es un hecho, sé que es un hecho histórico. Hace muchísimos años que no había una traducción del Corán al castellano y a mí me parece que es algo muy importante para acercarnos y conocerlo, porque lo que uno desconoce al final acaba teniéndolo. Hay que conocerse para acercarse, para comprenderse, y a mí me parece, yo estoy muy ilusionada con esta traducción y me la voy a llevar a hacer lectura de verano, aunque no pega decir eso, ¿no? Pero un libro tan serio y un libro tan importante, pero bueno, ¿por qué no? También en verano, porque se puede leer el Corán, y esa va a ser mi lectura en cuanto que coja mis días de vacaciones y tenga más tiempo. Tenemos aquí a su traductor, Antonio de Diego González, de la Universidad de Málaga, especialista en muchísimas cosas que tienen relación unas con otras, pero que son diferentes, con el esoterismo, tanto occidental como islámico, con la filosofía de las religiones, la filosofía del Islam, y es un hombre de la academia, un hombre de la universidad, en este caso de Málaga, pero un hombre que ha escrito en muchos medios universitarios y académicos. Y a su derecha su presentadora, Omira Cieda, que va a ser la que nos dé la entrada en este libro, en las razones de esta traducción, en cómo se ha ido gestionando, que creo que es importante también agradecer a una persona a la que apreciamos especialmente en esta fundación, a Manuel Fernández, que es el editor de Almuzara, un hombre con una apertura de mente para la literatura y para la vida, que me parece admirable, y al que de verdad que queremos, y desde aquí, como está grabándose, vamos a mandarle un saludo. Así que nada, yo no quiero quitar más tiempo, quiero eso sí, agradecer la ayuda y la colaboración de la comunidad islámica de Jerez, Al-Umma, de Naki Ahmed, su presidente, que es la asociación que ha hecho de puente para que Antonio pueda llegar a nosotros, pueda estar aquí, porque yo no lo conocía personalmente, y entonces se lo agradecemos, y agradecemos a todas las personas que no son muy habituales aquí, quizás, y que hoy están, algunas sí, algunas sí son habituales, que vienen de la comunidad islámica, y que para nosotros es un orgullo y un placer tenerlos aquí, y Caballero Bonal habría disfrutado muchísimo de un día como hoy. Así que doy paso primero a uno y después a Antonio. Muchísimas gracias. Si hace frío, quitamos, estoy viendo que hace frío un poco, ¿no? ¿Quitamos el aire? ¿Sí? Es que te he visto hacer así, digo, bueno, no hace frío. Está pensando. Muy bien. Al final habrá una ronda de preguntas, si queréis, porque tenemos por ahí pero primero vamos a escucharlo a ellos. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, en primer lugar agradecer a la Fundación por tenernos aquí, por permitirnos presentar este libro magnífico, ¿no? Lo llamo así porque la verdad es que ha sido un proceso de mucha ilusión. Yo he sido la correctora técnica, pero tanto en el proceso de traducción como de corrección han sido muchos debates, muchas preguntas que nos hemos ido haciendo. Hemos ido aprendiendo también en el proceso, ¿no? Y también a Patricia, por supuesto, por siempre tenernos en cuenta y presente. Y bueno, venimos a hablaros un poco de la traducción del Corán, como comentaba, pero en primer lugar me gustaría haceros una pequeña introducción de lo que es el Corán. El Corán es el libro revelado por Allah, tal y como la Torá, los Salmos y el Evangelio. Y el Corán se revela a través del ángel Gabriel al profeta Muhammad como mensaje para toda la humanidad. Fue revelado durante 20 años, cuando Muhammad tenía 40 años de edad, y se conserva íntegro porque hay miles de personas que lo memorizan a diario. Es decir, el mensaje del Corán no solo lo tenemos como un libro como tal, ¿no? Sino que hay gente, por ejemplo, yo que
soy de origen indio. En la India se dice que al menos en las familias musulmanas un miembro de la familia tiene que saber el Corán de memoria. Y es una forma de conservarlo, ¿no? Y además el Corán también es un libro vivo porque nos habla de muchísimas cosas. Nos habla, pues está la parte más normativa, se utiliza en el rezo, en las 5 oraciones que hacemos los musulmanes. También, además, se utiliza para curar. Bueno, y luego es lo que os comentaba, de los que la gente que lo memoriza se les llama hafiz, que son los protectores del Corán. Y en la lengua castellana ya se ha traducido, ¿no? en varias ocasiones, es verdad que no había una traducción en los últimos años. Entonces, Antonio, me gustaría que nos expliques un poco por qué una traducción en castellano cuando ya existen otras. ¿Qué tiene de peculiar? Bueno, assalamu alaikum, buenas tardes. Es un auténtico placer estar aquí. Yo me siento además muy arropado, ¿no? Primero porque bueno, estoy en la casa de uno de los grandes poetas en lengua castellana y un amante de toda la cultura también islámica, pero una persona con una capacidad inmensa. Entonces me siento muy cómodo estando en esta casa. Agradezco a Pepa y sobre todo a la comunidad islámica de Jerez, a Ángela, a Patricia, siempre el cariño que nos tienen. Y para mí es un gozo compartir sobre esta obra, que es una obra clave, porque además como creyente es una obra que para mí está muy presente. La pregunta que me hacía Mera, que ha sido un poco la sufridora del proceso del Corán, nosotros cuando nos conocimos era cuando yo estaba empezando a la idea, me rondaba la idea de hacer una traducción al castellano. Normalmente en el Islam musulmán nunca diría una traducción, diríamos una interpretación, porque el Corán el Corán solo es en árabe. Pero los que no hemos nacido en una familia arabófona o araboparlante, que somos muchos millones de musulmanes, tenemos que usar en nuestras propias lenguas una serie de interpretación de las palabras del Corán. Y esto es muy importante marcarlo. Entonces, ¿por qué? Pues yo me encontré algo, yo como sabéis, yo me he dedicado a estudiar el Islam profesionalmente, desde un punto de vista más técnico, como un académico, y me encontraba que las traducciones o eran muy frías, es decir, o eran todas muy científicas, con muchas notas al pie de página, ilegibles para todo el mundo, o eran traducciones que no terminaban de sintonizar con lo que a un musulmán o una musulmana del siglo XXI, ¿no? En nuestro contexto, le gustaría conectar. Y claro, mi termómetro fue ella. Y fue una cosa que a mí me impactó mucho, porque imaginaos, ¿no? Que además me dice, ¿no? Que ella me dice, es que a mí no me gusta ninguna traducción de las que hay en español, me resultan extrañas, me resultan sin sabor, y claro, era una cosa tremenda. Entonces yo me acuerdo que todavía pues, nos estábamos conociendo y le dije, mira, faltaban unos meses para la boda, ¿te gustaría leerte la parte final que he traducido y tal, antes que la viera incluso Manuel Pimentel? ¿La leíste, verdad? Sí, la leí y, bueno, se la devolví con un montón de correcciones. El texto estaba lleno de rojo, de marcas y tal, pero a mí me servía mucho porque es particular, ¿no? Ella ha crecido en un entorno, una familia musulmana practicante, pero que su lengua no es el árabe, su lengua materna no es el árabe. Exacto, yo aprendo la traducción, bueno, la lengua árabe y especialmente el lenguaje coránico e islámico, ¿no? Esta parte de la lengua árabe, con mi madre, que viene de una tradición en la que se hace una transmisión oral y una enseñanza del Corán a través de su abuelo, mi abuela también. Entonces, mi abuelo de hecho también tradujo el Corán en urdu y yo aprendo del urdu. ¿Qué pasa? El urdu y el árabe son lenguas que se parecen muchísimo, ¿no? De hecho. Pero como le pasa al español, que tenemos casi 4.000 palabras de origen árabe, ¿no? Y no se reivindica suficientemente. Ellos les pasa lo mismo, tienen palabras que son calco y nosotros tenemos palabras integradas dentro de nuestro propio idioma. Aprovecho para saludar ahí a Antonio Manuel,
que él ha trabajado precisamente este tema, esta pervivencia de lo islámico, de lo islamiqueísta en nuestra cultura. Entonces, es un punto interesante. Claro. Entonces, como os comentaba, yo el Corán lo estudié en primer lugar en árabe, traducido palabra por palabra al urdú, y luego pues el contexto. Entonces, también un poco el tafsir, ¿no? Pues según este contexto, esta ley significa esto, porque todos sabemos que el árabe tiene un vocabulario muy extenso, es una lengua muy polisémica, pero además dentro del Corán hay que buscar mucho la literalidad, porque si estamos, depende de cómo lo interpretemos, podemos tener interpretaciones erróneas, ¿no? Entonces hay que fijarse mucho en cada palabra, qué significa, bajo qué contexto, y bueno, así fue un poco como lo estudié yo y como quise reflejar la corrección, que en un inicio mi intención no era corregirlo, pero lo vi y dije, venga, creo que se puede pulir un poco entre pequeños matices, ¿no? Porque la verdad es que la traducción, yo cuando la leí me gustó porque era poética, y es verdad que las otras traducciones en la lengua castellana no me daban esa sensación de estar, evidentemente nunca será como el Corán en árabe, ¿no? Porque el Corán en árabe tiene una poesía, unas rimas y, claro, es el texto original. Pero es verdad que el texto en urdú sí que se acercaba a ese ritmo. Claro, una de las cosas que a mí me lleva a hacer una traducción, y cualquiera dice, pero qué loco eres, ¿no? O sea, entre todo lo que yo le decía a mis amigos, no, estoy haciendo una traducción del Corán, qué loco eres, pero ¿quién que va a hacer eso? Si no lo hacen los catedráticos de árabe de las universidades, ¿quién lo hace? Y le dije yo, no, pero esto se trata de tener sensibilidad, y una de las sensibilidades más importantes fue el recuperar la poética. El Corán es poético, el Corán juega con poesía. Te puede estar diciendo que le des el tercio al hermano de tu cuñado, de la herencia de no sé cuánto, pero lo dice poesía. Y esto es una de las cosas más difíciles que siempre se perdía en todas las interpretaciones y traducciones al español. Que tuviera un sentido poético, que se jugara con palabras que nosotros podemos heredar. Y esto fue una de las cosas, de las batallas más fuertes, porque normalmente estábamos muy acostumbrados a traducir sin musicalidad, sin ritmo y sin retórica para aparentemente ser fieles. Pero yo descubrí que en las tradiciones en las que el Corán se interpretaba, por ejemplo en el mundo de la India, en el urdú, o en el mundo persa, el farsi, o en el mundo del centro de África con el hausa, todos mantenían la musicalidad, todos mantenían el ritmo, todos mantenían un acercamiento de intimidad con el Corán. Claro, porque eso además ayuda a la memorización, ¿no? Como decíamos al inicio, hay miles de personas que lo memorizan constantemente, y al tener ese ritmo más poético facilita mucho más poder memorizarlo. Efectivamente, entonces yo, claro, cuando planteé eso dije, bueno, esto es una locura, pero es una locura bella. Yo empecé por la parte que era fácil hacer eso, que es el final, que son todos los capítulos, las suras, las azoras, que están dedicadas al apocalipsis, ¿vale? Todos esos apocalipsis aparecen en esas azoras, y entonces tuve que hacer un trabajo muy fino para devolverle el simbolismo. Yo digo que me han acompañado en este Corán profundamente. Una de las influencias no son propiamente influencias islámicas, es verdad que yo he tenido de influencias islámicas, he tenido fundamentalmente mis maestros de Mauritania, mis maestros de Senegal, por otra parte la conexión de India con la familia de Humera, y por otra parte, por supuesto, la traducción mudéjar y después los fragmentos moriscos que hay del Corán. A mí me han sido claves, me han ayudado muchísimo. Pero por otra parte, yo digo que este Corán hubiera sido imposible de hacer sin haber tenido en cuenta dos personalidades filosóficas muy importantes del siglo XX, como son Raymond Panikkar, por una parte, y María Zambrano. María Zambrano me ha acompañado mucho en la forma de poetizar, en la forma de contemplar, me ha ayudado mucho a entrar en este aspecto. Y esto es verdad que suena extraño, pero para mí ha sido una gran experiencia, porque yo quería devolver la musicalidad, el ritmo, la retórica, el símbolo, que cuando una persona lo lea, vibre. Por ejemplo, os voy a leer un fragmento que es de la Sura de la Luz, que es muy famoso, ¿vale? Que todo el mundo conoce,
para que os hagáis una idea un poco de cómo se plantea. Dice: ciertamente descendimos a leyes claras y ejemplos para vosotros, como ejemplo de lo que ocurrió antes de vosotros, un aviso para los que tienen conciencia de Allah. Allah es luz de los cielos y la tierra. De su luz, ejemplo, es una hornacina donde yace un candil. El candil está envuelto en cristal, y el cristal es como si fuera estrella que fulge, inflamada por el bendito olivo, que ni de la Sharquía ni de la Garbía es, y brilla, aun el fuego no la toque, luz sobre luz. A su luz Allah dirige, Él a quien quiere, y es Allah quien ejemplos da a la humanidad, muestra, y es Allah de todas las cosas el conocedor. Y permitió a Allah elegir hogares, y que en ellos se recuerde su nombre, se eleven las alabanzas a Él en las mañanas y las tardes, como hombres a los que ni el comercio ni la venta les distrae del recuerdo de Allah, estableciendo la azalá y dando su azaque. Temen el día que los corazones y las miradas se den la vuelta. Así Allah recompensará a los mejores, según lo que hicieron, les aumentará su recompensa. Allah provee a quien quiere sin fin. Pero las acciones de Kafres son como un espejismo en el desierto, en el que sediento piensa que hay agua, y cuando llega ve que nada hay. Solo encuentra a Allah, que bien le retribuirá adecuadamente. Allah presto es, ajustando cuentas. O como la oscuridad en la profundidad del mar, y en la que le cubre ola sobre ola y nubes tenebrosas, y aunque saque su mano es imposible verla, si Allah no dispone luz alguna para quien Él no quiere. ¿Acaso no ves que aquellos que están en los cielos y la tierra, uno hace azalá y hace alabanza como conoce? ¿Acaso no ves aquellos que están en los cielos y la tierra, y las aves de alas extendidas elevan alabanzas a Allah? Cada uno hace azalá y hace alabanzas como conoce, y Allah sabe todo lo que hace, y es de Allah el reino de los cielos y la tierra. El signo final de todo es Allah. ¿Veis? En este sentido, esta forma de traducción juega con vocabulario propio, es decir, juega con vocabulario que se hereda, entre comillas, de toda la tradición, digamos, del español culto, en ese sentido, el uso de Asharquía, Garbía, que vienen de Shark, ¿no?, que es el oriente, Algar, que es el occidente, que se usa hoy en día para el Algarve o la Sharquía malagueña. El juego con los símbolos, es decir, no es simplemente pasar palabras a palabras, es pasar imágenes. El Corán transmite imágenes, y esto es una de las cosas más difíciles, porque es un texto complejo con muy mala fama, el Corán. Porque si no está bien vertido, da la sensación de que te está regañando, cuando lo que te está es ofreciendo esa idea. Uno de los puntos que a mí más me han gustado, por ejemplo, es esa idea de recuperar términos como kafir, yo lo traduzco como kafir, por ejemplo, o los trabajos, por ejemplo, que tienen que ver con las similitudes. Sí, y otro punto interesante que comentabas, que te da a veces la impresión de como que te está riñendo, ¿no? Pero en el Corán aparecen mucho las dualidades. Siempre que se habla de algo negativo, continuadamente se habla de algo positivo, ¿no? Se habla del infierno, de los cielos. Claro, eso pasa, por ejemplo, sobre todo en el final. La gente le tiene como miedo, porque habla de cosas muy tremendas, ¿no? Pero eso tremendo, en el mundo de la teología islámica hay dos conceptos, que es el de la belleza y el de la majestad. Por una parte el Jamal, la belleza, y por otra la majestad, el Jalal. Y es muy importante, porque el Corán es un libro de plenitud, con lo cual la plenitud tiene las cosas bellas y buenas, pero también tiene las cosas terribles y majestuosas que te recuerdan hacia dónde tienes que mirar. Es un libro que tiene un componente de intensidad, ¿no? Yo siempre recordaré cuando mi editora, ¿no?, Ángeles López, mi editora de mesa, a quien le mando un saludo, sino que cuando nos vea en diferido, y hablaba con ella, nos reíamos juntos porque me decía, bueno, el que acabo de leer era uno de los primeros manuscritos, ¿no? Acabo de leer el manuscrito y aquí, esto parece San Juan de la Cruz en versión hardcore, ¿no? En versión dura, pero claro, el punto poético que tiene es jugar. El Corán juega muy bien porque al ser un texto tradicional está muy alejado de la idea moderna de hacer cosas bonitas, claras y
y comprensibles. Tiene que jugar, hay partes, que me decía mi maestro de Mauritania, tienes que tener claro un punto muy importante. Hay partes del Corán que tú nunca vas a comprender. Y el nunca comprender es extremadamente complejo, ¿vale? Es un punto muy difícil que nos exige un posicionamiento personal. Y ese es uno de los puntos más difíciles. No creáis que son... yo creo que una de las cosas que decía, yo traducía con bastante soltura, ella es testigo, ¿no? Yo traducía unas 1500, 2000 palabras al día, bastantes, pero a veces me bloqueaba. Sí, como por ejemplo con la Sura Tauba. Con la Sura Tauba, la Sura la Sura que se tradujo como de lo que arrepentirse. Es una Sura especialmente dura, no aparece la Basmala o el Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que es la apertura. ¿Y qué pasó? ¿Te acuerdas? Pues claro que me acuerdo. Bueno, llegó un momento en el que empezó a traducirla y dijo, yo esta surra no la puedo traducir, y era la última. Era la última, yo la había dejado para el final porque había traducido incluso las apocalípticas, las que hablan del infierno, las que hablan del juicio, pero esta era muy dura. ¿Por qué era tan dura? Porque, para empezar, no empieza con la basmalá. Basmalá nos está hablando de la misericordia de Allah, ¿no? Y empezamos así, la recitación del Corán, pero en este caso no. Y entonces Sura Toba nos está hablando de gente que sabe que se tiene que arrepentir, pero ha llegado a un punto en su vida en el que ya no se puede arrepentir, ¿no? Y vive con esa sensación. Está hablando de la gente de Quraysh, de la gente de la época del profeta, que hicieron la vida imposible a los musulmanes, y es bastante dura. Es el concepto de kafir, es decir, bueno, yo siempre explico, ¿no? Exacto, aquel que conociendo la verdad la desmiente. Aún más pragmáticos, todos sabemos que es un kafir, ¿no? Es un tipo que rompe farolas en la calle, es un kafir. La idea de kafir es lo mismo, pero en la teología islámica, es decir, es una persona que sabiendo de dónde viene la luz, la tapa. No puede taparla, pero hace un esfuerzo por taparla. Entonces, imaginaos un poco en ese sentido, la sura es muy dura, porque se dice que no va a haber perdón para esta gente, y yo me bloqueé. Pero cuando uno dice bloquearse, yo eso no sabía, y era lo último que me quedaba, decía, no puede ser, eso decía ella, no puede ser, esto es... Y entonces, tuvimos un debate con Sheikh Mustafa, que es uno de mis maestros, que es de Níger, ¿no? Y él muy seriamente dijo, bueno, es que esto, hay cosas que no puedes intentar racionalizarlas, sino que deja fluir. Yo me acuerdo que eso fue la parte más difícil de traducir del Corán. El cansancio ya premiaba, yo había traducido las partes bonitas, como Sura Yusuf, Sura Maryam, que son las suras bonitas, son suras poéticas, tienen una gran plasticidad, y ahí había todo un juego de tensiones, digamos. Entonces fue extremadamente interesante. Bueno, vamos a hacer un poco como en el Corán y ahora hablaremos de la parte más bonita. ¿La que más te ha gustado traducir? A mí, la que más me gusta traducir, sin duda, son las suras de historia, ¿no? Sura Yusuf, que es la sura sobre José, la figura bíblica de José. La sura Maryam, que es la sura sobre María. Y la sura Taha, que es sobre Musa, Moisés, ¿no? Sí, además, Sura Yusuf, de comienzo a fin, es la historia de Yusuf, porque es verdad que el Corán va mezclando, ¿no? Va mezclando hechos que han pasado en diferentes épocas, nos va hablando de diferentes temas, pero la historia de Yusuf empieza con un sueño que tiene hasta el final, que ese sueño se hace realidad, y es todo el recorrido de su vida. Exactamente, ¿no? Y además empieza con unos versos preciosos que dicen Alif Lam Ra, son estas las aleyas del libro clarificado. Ciertamente, nosotros os las descendimos como una recitación en árabe, quizás así comprendáis. Te vamos a contar la más bella de las historias que te hemos revelado en este Corán, aunque antes ni la conocieras. Cuando Yusuf le dijo a su padre, oh padre mío, en Duermevela, en verdad vi 11 estrellas, el sol y la luna, posternarse ante mí. Y él le respondió, oh hijo mío, no cuentes esa visión a tus hermanos, pues tramarán tal trama contra ti, y ciertamente es el shaitán del hombre un enemigo declarado. Este comienzo, además de una pista que es maravillosa, y es que el Corán es un libro de recuerdo. Es una de las cosas más bellas que tiene el Corán, ¿no?
juega precisamente con ese sabor antiguo de que el mensaje coránico ya ha estado muchas veces en la tierra y que se le recuerda a la gente que lo tiene, o sea, este mensaje que aparece en las escrituras judías, que aparece en las escrituras cristianas, que vuelve a aparecer aquí y que en el Corán se dice que ha aparecido muchas más veces en la tierra. Es un ejercicio de recuerdo. De hecho, el Corán es todo un proceso de recordar, de zikr, ¿no? Y aquí hay un punto muy interesante, porque igual que se dice aquí, si vamos a Sura Maryam, por ejemplo, nos encontraremos una auténtica belleza, ¿no? Una belleza como se plantea, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los puntos de Sura Maryam era devolverle ese sabor que fascina en árabe, ¿no? Y en ese sentido, yo traducía por aquí, y recuerda en el libro a Maryam, ella que se alejó de su gente para ir a un lugar en la Sharquía, que con un velo de ellos se protegía. Así nosotros le enviamos nuestro espíritu, que tomó la forma de un armonioso varón, al cual ella le dijo: busco en refugio en el Rahman de ti, si ciertamente no eres de los que tienen conciencia de Allah. Pero él le respondió: yo soy, en verdad, un mensajero de tu Rab, que te anuncia un don, que te anuncia un muchacho purificado. Y ella le preguntó: mas ¿cómo podría concebir un hijo si ningún hombre me ha tocado? Yo no soy una cualquiera. Y él le dijo: así sea, pues dice tu Rab, fácil es para mí, y le convertiremos a él en un signo para la humanidad, pura matricialidad nuestra. Este es asunto ya decretado. De ese modo quedó encinta y se retiró con él a la lejanía. Fijaos el juego poético que intentaba yo un poco manifestar. Y luego te crea también como una imagen, ¿no? Exactamente. Estás leyendo, te lo vas imaginando, vas leyendo y te lo vas imaginando. Y por eso es que se trata de un texto fluido. Y si os habéis no fijado, de pie, exactamente, bueno, esto es otra cosa que y los tenemos. Paréntesis. Exactamente. Aquí hay tres cosas que traductológicamente o en el aspecto de la traducción a muchos colegas míos del mundo de la academia les enfada, ¿no? Pero que eran condiciones básicas de Manuel Pimentel para publicar este libro. Yo me acuerdo que cuando esto era un proyecto, yo llamé a Manuel, yo le tengo mucho cariño, que tengo un proyecto que es muy loco, o sea, no, si lo ves muy alocado, dime que no, y que quiero traducir el Corán, y tengo ya algo. Entonces se quedó en silencio, como se queda, y me dijo, bueno, mañana tienes el contrato. Te firmas el contrato ya, y lo pones la fecha, y lo pones para la entrega, y a mí me dio una alegría enorme, porque esto significaba una gran confianza por su parte. Pero por otra parte, una de las cosas que él quería es que no llevara ninguna nota al pie. Normalmente los libros académicos esto estaría lleno de notas explicando todas las palabras, los giros, las decisiones de traducción, por qué yo he hecho esto y no he hecho aquello, por qué yo no he hecho esto y he hecho a tal. Y otra cosa que tendría una traducción científica es todo lleno de paréntesis, todo lleno de aclaraciones para explicar. Y la tercera cosa que tendría es que yo no habría puesto palabras en árabe. Eso es un pecado mortal en la academia. Pero yo me salté las tres convenciones del traductor y me acordé de una cosa que me dijo en una reunión muy seria, me dijo: oye, ¿por qué la gente que hace cosas de árabe nunca traduce como los que traducen a Dostoyevsky? Porque el que traduce a Dostoyevsky no pone cosas raras, no llena la página de cosas, no. Y es verdad. Entonces yo quise hacerlo como si fuera un poema, con el riesgo que tenía de que tengas que leerlo varias veces, que eso hoy en día no está muy de moda. No poner paréntesis para que tú puedas imaginarte elementos complejos y las palabras en árabe. Pasas a ser tú el lector principal, ¿no? O sea, el Corán te está hablando a ti, porque muchas veces se pone con la palabra kul, que es di en árabe, se pone entre paréntesis o Muhammad, pero en ese contexto realmente el Corán nos está hablando a cada uno de nosotros, no es un mensaje únicamente para Muhammad. Por ejemplo, si hablamos de la Sura Ikhlas, ¿no? Que es como todos aquí, compañeros y compañeras musulmanes, la conoceréis porque después de la Fatiha es la primera que aprende cualquier niño, ¿no? Dice Qul huwallahu ahad, di Allah es uno. Y muchas traducciones ponen di, entre paréntesis, oh Muhammad, Allah es uno.
pero realmente, ¿no? Somos nosotros los que estamos en primera persona. Una de las decisiones de traducción complejas es decidir si tú quieres hacer eso para como un libro muerto o quieres hacerlo como un libro vivo. En los textos tradicionales que yo he consultado, he usado como aproximadamente unos 15-20 textos, se llaman tafsir, que son comentarios del Corán, para poder acercarme, para poder estudiar de diferentes localizaciones. Los textos tradicionales normalmente no te ponen "Di, oh Muhammad", ¿no? Sino que esperan que tú comprendas el contexto. Y esto es uno de los puntos más complejos y que a mucha gente como que le da mucho respeto, ¿no? La idea de darle el protagonismo que merece el lector, al lector, ¿no? Porque normalmente infantilizamos a nuestro lector, que vemos que nuestro lector es tonto y que no sabe nada, y que yo como gran académico debo de explicarle: he puesto aquí una coma porque considero que la coma es muy importante para que tú no te pierdas. Y claro, cuando uno lee en árabe incluso dice: es que me pierdo. Es que los arabófonos muchas veces no entienden el propio texto coránico. Hay que pensar que es un idioma, o sea, es una versión medieval del árabe. No tiene nada que ver con los dialectos que se hablan hoy en día. Se aproxima al árabe que llamamos fusha o al árabe culto, pero es un árabe que es complejo. De todas formas, no es tan difícil traducir el Corán como pareciera. Porque mucha gente cree que es más difícil, perdónenme de decirle esto, pero es más difícil traducir una novela de un autor contemporáneo. El Corán tenemos 15 diccionarios, 20 corpus, análisis de todo, gramáticas específicas. Es muy fácil. Lo difícil es darle sentido y darle poética. Traducir el Corán no es tan complicado como darle forma para que llegue al lector. Y creo que esto es lo más difícil. Para que llegue al lector y para que le golpee, claro. Y para conservarlo, ¿no? Y que le dé esa impresión como el texto en árabe. Con la policía y la ambigüedad. Por ejemplo, hablamos de la palabra tawakkul. No, era la palabra tauba, creo. Tawakkul, sí. Tawakkul es una palabra que tiene el punto complejo, ¿no? Es como un equilibrio, ¿no? Exactamente, es como muchas un dejarse veces se llevar, traduce ¿no? como temor, No, pero en realidad... nos estamos refiriendo, cuando hablamos del temor, es taqwa. Taqwa. Claro. Taqwa es problemática porque muchas traducciones, ¿no?, la aportan de forma muy rápida y dicen: bueno, ¿cómo lo traducimos? Taqwa como temor de Allah, tener miedo de Allah, ¿no? Y claro, esto es problemático porque en árabe tiene un concepto mucho más fino. En árabe efectivamente puede decir temor, pero cuando se está refiriendo en árabe a taqwa, tiene un punto más de conciencia. Yo digo siempre que es de vértigo. Tú te pones al límite del precipicio, ves el precipicio, ves la caída y dices: subhanallah. ¿Vale? Entonces, un musulmán, ¿no? Los musulmanes de la sala me entenderán, ¿no? Eso es taqwa. Combina conciencia y advertencia. Advertencia, claro. Otro término problemático que yo dejé en original, por sugerencia de ella, fue rab. Hasta el final. A 2 semanas de entregar el manuscrito, estábamos hablando y yo muy convencido con que rab era señor. Como todo el mundo lo traduce en el mundo, señor. Y me dijo ella: yo no lo he vuelto a leer, esto no tiene sentido. No podemos hacer un cambio esto. Me pegan desde la editorial. Señor, es que estamos personalizando Allah. Y Allah es inmenso. Claro, exacto, pero es que lo estamos reduciendo. La raíz en árabe, el árabe usa un sistema de 3 consonantes, ¿no? Rab remite no solamente al señorío, sino remite a la educación y al crecimiento, la tarbía. Claro. Remite al acto de nutrir. De hecho, el Corán lo utiliza como ejemplo, ¿no? En una súplica que se hace para los padres, diciendo como me cuidaron, ese cuidar, como me cuidaron cuando yo era pequeño, ¿no? Exactamente, pues todo eso tiene como me nutrieron cuando era pequeño. Claro, juega con todo ese tipo de cosas que es tan sutil, pero tan bello. Y claro, cuando una persona es capaz de leer en esa clave,
se da cuenta que el Corán no es un texto de amenazas y de austeridad, ¿no? Yo me di cuenta de eso ya con dos traducciones que yo considero que para mí han sido claves para que yo estudié en su momento. Una es la del escritor Rafael Cansinos Asens, que hizo una traducción preciosa, muy ajustada al texto, lo hizo en los años 40, con gran mérito, un texto precioso. El otro es el texto que parcial, no está hecho entero, lo que hizo Abdelrahman Mohamed Manan, que es uno de los grandes sabios contemporáneos, ¿no?, del Islam contemporáneo en español, y que hizo un tafsir también maravilloso, que fue el que a mí me enseñó a pensar el Corán como un espacio vivo, como un espacio de profundidades, ¿no? Y el tercero fue el del arabista Miquel de Palza, que lo hizo una traducción en catalán que es de las mejores en lengua romance. Miquel de Palza, en catalán, había sido capaz de trabajar con el texto hasta un punto muy depurado. Ellos tres me inspiraron junto con una traducción británica de Arthur Avery, traductor de Rumi, traductor de Mohammed Iqbal, un exquisito poeta que también probó a hacer poesía. Ellos cuatro me inspiran para intentar hacer una versión que mantenga esta poética y esta ambigüedad polisémica. Ambigüedad polisémica que es lo que al final el mufasir o el intérprete del Corán tiene que posicionarse. Pero claro, cuando estáis leyendo esta versión, estáis leyendo lo que yo he querido transmitiros y como yo lo leo. La aventura del Corán es coger cada uno el Corán y atreverse a que el Corán le hable. Y os aseguro que aunque sea en español o, por supuesto, en árabe, cada vez que leemos el Corán nos habla de una manera diferente. El Corán nos interpela. Por eso la tradición islámica dice que el Corán está vivo. Es un libro, efectivamente. Pero es kalima Allah, es palabra de Allah que resuena en el mundo. Sí, además cada vez que lo vas leyendo, ¿no?, descubres cosas nuevas, matices en los que no te habías fijado. Acuérdate cuando estábamos haciendo las correcciones eran muy graciosas, porque trabajábamos con el texto en árabe y ya trabajaba también con Menos la última no fue graciosa. No fue graciosa, llevamos en contratiempo, 3 personas trabajando nosotros, más los editores en Almuzara, la correctora, que yo era hasta, o sea, tuvimos 4 versiones de corrección ortotipográfica y se nos escaparon algunas erratas. Y esa era la mayor de las pesadillas de Mera por las noches. Aparecía la idea de que hubiese una errata en el texto. Claro, y le decía a mi editora, a ver si vamos a estar diciendo algo que no es. Le decía a mi editora, tú no te preocupes que siempre se cuela en torno al 5% de erratas en un texto. No puedes decir que la última corrección fueron 3 días. 3 días de ir leyendo, que incluso nos íbamos turnando, ¿no?, para ir leyendo. Y a la vez la editora y la correctora iban haciendo el mismo trabajo, íbamos cruzando lo que estábamos haciendo. Bueno, fue una odisea. Pero sí es verdad que nos dimos cuenta que el Corán nos interpelaba constantemente y que en este trabajo hubo un sabor muy grande de darnos cuenta de que el Corán era dinámico, estaba vivo. Y en ese sentido yo agradezco mucho la forma que ella aprendió y la forma que se le ha transmitido a través de su madre, a través de su abuela, a través de su bisabuelo. Viene una línea que yo me he podido beneficiar, que es la línea que viene del mundo indio, en el que se tiene mucho cuidado con esto porque se considera que gran parte del trabajo es ser literal y el problema es que literal, hemos perdido el sentido de literal, pensamos que literal es malo, pero literal es bueno, literal en la tradición y que la poética ayude a comprender y ayude a dejarnos esos espacios para que el Corán nos hable. Sí, además la traducción que utilizamos para la corrección fue la que le regaló el abuelo de mi madre a mi madre para su boda. Estaba el libro ya súper antiguo, que luego mi madre cuando fue a la India me dijo, mira, te he traído una versión actualizada y... porque además estaba cosido así a mano. Exactamente, era un libro casi artesanal, yo me acuerdo que había que tener mucho... Sí, mucho que respeto. tenía que abrir con muchísima cura. Y nos acompañó, porque está haciendo un libro de largo recorrido, nos acompañó de cuando vivíamos en Córdoba, de Córdoba a Málaga, donde ahora vivimos, ¿no? Y nos acompañó con mucho cariño en este propio proyecto del Corán, ¿no? Yo creo que uno de las grandes enseñanzas que yo creo que hemos tenido ha sido fundamentalmente
fundamentalmente el escuchar el Corán, el vivir el Corán, el darnos cuenta de que queríamos hacer algo que sirviese tanto para arabófonos como para musulmanes que ya teniendo el español como primera lengua tienen que acercarse, necesitan un elemento poético, como también para lectores que no tienen nada que ver con el Islam, pero quieren leer esta poética. El Corán es un libro de poesía. Qué mejor casa que la del Caballero Bonal para decirlo, ¿no? El Corán es un libro de poesía, es un libro poético, bello, ¿no? Que nos permite reconectar con nuestro mundo, ¿no? Yo creo que en ese sentido es extremadamente bello porque nos permite encontrar este mundo. Yo hice mucho hincapié en traducir, ¿no? Se ha ido Antonio Manuel, pero él tuvo, yo no sé si el privilegio o el lastre de aguantarme en los días previos, ¿no? a que empezaba a trabajar, ¿no? Con la poética del Corán, y hablábamos de la importancia que tenía de volver esas palabras andaluzas, ¿no? Como yermo, como exactamente como la quehenna, devolverle palabras como alboreá, devolverle todo un léxico, ¿no? Que lo que nos a lo que nos recuerda es que en esta tierra el Corán estuvo vivo. Y esto es muy importante, que se quedó en la boca de la gente, se quedó grabado en la memoria, en lo inconsciente de la gente, ¿no? Y que cuando se vuelve a evocar encontramos, ¿no? Esas palabras, ¿no? Sorprende, porque si uno compara los títulos que yo le he dado a las suras con los que normalmente los arabistas, más de un arabista se arranca las vestiduras, pero usar palabras como amolinarse, usar palabras como arrogarse, el cielo menguado, traducir al burush como el zodiaco, como las constelaciones del zodiaco y no como las estrellas, el lucero del alba, jugar, por ejemplo, con aspectos que tenían en ese sentido, ¿no? Como ofrecer la idea de los cafres, regalar estas palabras que teníamos, asharquía, garbía, regalar todo esto, sobre todo, a un público que yo creo que necesitaba, ¿no? Por eso yo creo que podemos terminar con la Jora 113, si quieres leer lo que es la alboreada, ¿no? Que es el falak, que es una de las suras de protección y que está traducida en clave andaluza. En el nombre de Allah, el Rahman, el Rahim, di: me protejo en el rap de la alboreada, frente a un mal que existe en la creación, frente a un mal que se extiende en la noche, frente a un mal soplado por alguien en un nudo, frente a un mal de la envidia del envidioso. Para que veáis un poco cómo se mete en ese sentido, ¿no? Esto yo querría pasaros la voz a vosotros y que si tenéis alguna duda, queréis comentar alguna cosa, estamos aquí para vosotros y nos encantará escucharos. ¿No? ¿Pasamos el micrófono? ¿Sí? Yo. Juan. Pero no, gracias. Qué felicidad, de verdad, que bien traducir algo tan hermoso que diga verdades tan fundamentales como el Corán, que habla del amor, que habla de la protección. Yo tengo una anécdota sobre el Corán, que es que yo compartí cárcel en Sydney con un chico marroquí que se llamaba Ali Abdelai Amskin Bouzi. Entonces, él me decía, en las noches, no estuve 4 meses allí nada, pero él recitaba el Corán, hablaba muy bien español, hablaba inglés, ¿no? Pero su idioma era el árabe. Y este chico, que no estaba educado en la universidad ni nada, pero hablaba muy bien árabe, pues su madre había insistido en recitarle siempre eso. Corán significa recitación, ¿no? En realidad, Juan. Y él me contaba que de pequeño una de las decepciones o una de las tristezas que tuvo con respecto al Corán es que cuando su madre, le recitaba el Corán, él lo repetía automáticamente sin saber qué significaba. Y cuando comenzó a saber el significado,
se puso un poco triste porque la belleza, esa belleza desapareció, ¿no? El significado, el deseo. Bueno, esa anécdota me ha venido hoy cuando pensaba venir a vuestra presentación. Y otra es que yo tengo una edición bellísima al alemán, de 1888 por casualidad, de Friedrich Ruckert, del Corán, ¿sabes? Es la traducción clásica. Y ahí este hombre es el poeta romántico. Sí. Es de 1800. Yo tengo una primera edición, me la quieren comprar por lo que quiera. En Viena, la comunidad islámica me la ha querido comprar. Me ha dado mucho, no la vendo, es mía y ya está. Y sí, está en Frankfurt. Yo soy bibliófilo, ¿no? Un poquito y demás. Me gusta mucho el texto, el olor, luego las anotaciones de una persona que lo había leído, que por cierto era nazi. Luego me informé. Oh, no, era un nazi. Yo sobre este libro, si quieres, no lo tengo aquí, lo tengo en Viena. Pero hay una historia, ¿no? Sobre este ejemplar. Pues este hombre, a la hora de traducirlo, hay partes, y él lo comenta luego en sus poemas, en ciertos artículos, que no se atrevió a traducir porque era imposible. Él, un poeta romántico, culto, el hombre que sienta en alemán, no hay más traducciones, pero esta de Frankfurt, porque además el editor es August Müller, Sí. bueno, sabes, ¿no? Tú lo conoces. Y entonces, mi pregunta es, ¿te ha pasado lo mismo? ¿Ha habido momentos en el que tú has dicho, me rindo, esto que lo lean en nada? La verdad es que eso no Digo puede... eso, esa sensación o algo, ¿te ha pasado algo? Había espacios que eran muy oscuros. O sea, el trabajo realmente de un traductor es arrojar luz, ¿no? E intentar jugar con los espacios de claroscuro. En esos fragmentos más complejos... Tú eras un anticafé, la que digo por lo de la luz del café. Yo le debo a ella que ella, a ver, ella es, además de ingeniera, es poeta. Entonces, ella me ha ayudado mucho también a limpiar... Etimológicamente casi lo mismo, ¿no? Poiesis, el que hace, el ingeniero. Claro, pero uno de los grandes problemas que tiene, y lo has dicho muy bien, es cuando estás trabajando, y sobre todo con la Sura Tauba fue muy duro, y el golpe de realidad fue cómo se traduce eso a hoy en día. Claro, Sobre todo el y problema de eso la decía, ¿cómo le explico a un alemán esto? Entonces él prefirió dejarle de hay un problema grande con eso, es, claro, yo por ejemplo hay palabras que como rap, rahma, yo he preferido manejar un mayor árbol, lo he dejado en árabe con un glosario, de los nombres propios, determinadas cosas, lo he dejado para que el lector tenga que hacer el esfuerzo. Pero por otra parte, en otras yo he intentado traducir todo lo posible, y en ese sentido el gran trabajo es darle coherencia, que tú puedas encontrar eso, y eso es el trabajo, ese es el trabajo más difícil, el conseguir el aspecto más refinado. Claro, y también tener muy claro el contexto, ¿no? O sea, en qué contexto se revelan estas arellas. Y entonces yo ahora, ¿cómo lo puedo traducir en lo que es en la actualidad? Entonces, claro, porque la Sura Tauba, por ejemplo, es un contexto muy específico, claro. histórico. Entonces, sí, tiene su parte difícil, pero que hay que viajar un poco en el tiempo y decir, vale, esto fue en este momento concreto y por eso las arellas hablan de esta situación tan específica. Y ahí hay un punto muy interesante con lo que nos estabas contando del Corán en alemán, porque ese Corán en alemán estaba escrito desde un punto de vista historicista. En ese momento los románticos idealizan e historizan, están bajo la égida de Hegel. Y la égida de Hegel significa que la verdad es histórica. Pero aquí hay que suspender la historia para convertirlo en poética, y en el juego poético es donde mejor podemos saborear el espacio. Es decir, al final a mí me han enseñado mucho tanto la gente de la India como mis amigos africanos, que trabajaban con el Corán como vivo, tenían que escucharlo. Y en ese sentido es apartar la razón moderna, que a veces son cadenas, y entregarse a una poética de la oralidad donde posiblemente encuentres mucho más. El español tiene la ventaja que tú puedes usar esos vocablos en árabe. Me puedo permitir el lujo de jugar con esos elementos y lograr un punto más. Claro, sí, es que me estaba acordando de lo que dijo ella al principio sobre la polisemia, ¿no? ¿Cómo va? El viaje es infinito. Es una polisemia atroz, porque Claro. pues de un término tiene pues, fácilmente 15 a 20 acepciones. O sea, la posición que tú tomes puede significar cosas totalmente diferentes. Juan Mauricio, ¿tiene una pregunta? Sí,
Primero que nada, enhorabuena, creo que una traducción de este tipo tiene mucho mérito, porque si es problemático traducir lenguas latinas, que son muy marcadas, pues en este caso mucho más, ¿no? Has comentado muchas cosas sobre tu interés por lo literario, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Pero quiero preguntarte una cosa en otro orden, ¿no? Los conceptos, ¿no? Si tenemos en cuenta que se tiende a leer literalmente un libro como este, muchas veces puede haber problemas incluso muy polémicos, ¿no? A la hora de qué significa esto o qué significa lo otro. Por ejemplo, la idea de la yihad. Hay muchos en el Corán que pueden ser polémicos, pero valga este ejemplo, ¿no? Por lo que yo entiendo y he leído, la yihad inicialmente, la traducción original, es la guerra contra ti mismo, contra el egoísmo, contra tu propio ego, que es supuestamente lo que uno tiene que doblegar si hace el camino espiritual. Sin embargo, la yihad también se traduce o se entiende en muchos aspectos como la guerra contra el otro que no está de acuerdo, ¿no? Y esto es un punto muy polémico hoy día y en muchos momentos de la historia, ¿no? Entonces, más allá de lo literario, ¿cómo has abordado conceptos de este tipo? Que hay muchos, ¿no? Pongo el ejemplo de la yihad. ¿Cómo la entiendes? En fin, esta es un poco mi cuestión. Este es un tema que, claro, una traducción del Corán no es una traducción que uno dice, hoy me he levantado y voy a traducir el Corán. No, requiere un proceso, sobre todo de documentación histórica muy grande, requiere lecturas. Es un tipo de traducción que requiere de lecturas de clásicos, de autores clásicos, de autores de derecho islámico, de cultura islámica. Es decir, requiere construir un mundo para poder abordar eso. En el caso, por ejemplo, de jihad, cuando el Corán se refiere, fundamentalmente se refiere a esfuerzo. Esfuerzo contra ti, esfuerzo contra tu ego, esfuerzo contra lo que oprime. De hecho, cuando se habla del concepto, este concepto de yihad al-askar, que es una acción siempre defensiva, siempre sometida a unas reglas éticas muy estrictas, no tiene nada que ver con el concepto de yihad que nace en el siglo XIX, en el siglo XX, que es un concepto ideológico, moderno, es decir, que unido con una idea nacionalista. ¿Vale? Entonces, uno de los problemas más interesantes traductológicos es cómo hago yo una traducción, cómo intento yo volver a significados. Y esto requiere mucho posicionamiento. Otro ejemplo muy claro es el famoso, es la... en el 434, capítulo 4, la ley 34, que es el famoso el verbo daraba, que se puede traducir como golpear a las mujeres. El 434 es muy polémico, más polémico es por lo que viene antes. Cuando la gente lo lee, hay desafortunadamente muchas traducciones que dicen golpear, pero si nosotros leemos, empieza con una ley en la que nos habla de las herencias y dice, y nosotros hemos dispuesto herederos para todos, sean los padres, los familiares cercanos y aquellos que vuestras manos diestras un juramento unión. Les sea dado su parte, ciertamente Alá de todas cosas es testigo. Que los hombres den lo mejor a las mujeres, pues Alá ha dispuesto a unos más que a otros, y así puedan gastar en su bienestar. Sea que las mujeres justas, de corazón pleno, protectoras son, aún no las vean de lo que Allah dispone. Y si se enajenaran, avisadlas, dejadlas yacer en sus lechos, de ellas alejaos. Mas si en razón entraran, injustos con ellas no seáis. Es Allah verdaderamente el Altísimo y el más grande. Normalmente en esa aleya hay gente que la traduce como golpear. Daraba es un verbo problemático porque es polisémico. Puede decir alejarse de, puede decir dirigir al camello. Dar ejemplo también. Dar ejemplo, como te voy a poner un ejemplo delante tuya. O el golpeo. ¿Por qué curiosamente casi todas las traducciones occidentales eligen golpear? Pues porque es un vicio que viene heredado de una academia que es orientalista, que estaba ridiculizando al otro. Es decir, esto es uno de los problemas que surgen y que al sugerir esto requieren que el intérprete se posicione. Yo he consultado los textos clásicos y en la mayoría de los textos clásicos andalusíes, por ejemplo, ninguno dice golpear. Porque evidentemente en los hadices, entre el orden que hay para elegir, normalmente tú tienes que ver qué dicen los hadices, las narraciones del profeta Muhammad. Y las narraciones del profeta Muhammad nunca hablan de golpear a una mujer.
tema muy escabroso. Mohamed nunca golpeó a ninguna de sus esposas. Entonces esto nos daría un juego muy importante para pensar espacios y para pensar proyecciones históricas sobre los textos. Claro, precisamente se trabaja eso a través de la literalidad que hablábamos antes, ¿no? De la tradición. Es decir, vuelvo otra vez en el contexto, pero es que es súper importante buscar eso, ¿no? Los hadices, el profeta que ha dicho los hadices, y eso se ve reflejado en el Corán y en cómo se puede traducir, porque así es como lo entendía la gente en su momento. Claro, entonces tiene un sentido, en ese sentido, en ese contexto, el trabajo es un trabajo de documentación en ese sentido, primero, y que requiere el posicionamiento posterior, de que puedas mantener un equilibrio en ese sentido. Exacto, incluso la palabra jihad, por ejemplo, que mencionabas, literalmente es esfuerzo. Entonces, han habido otras interpretaciones y se ha utilizado de forma diferente, pero si nos vamos a la raíz y a la traducción literal de la palabra, ¿qué me está diciendo? Por una parte esto y por otra parte, pues en el momento en el que se revela cuál es el acontecimiento que pasó, entonces con esta información, ¿no? Es mucho más fácil poder traducirla o acercarnos, ¿no? Porque nunca será como 100% el texto en árabe, pero acercarnos lo mayor en los aspectos posible. polémicos hay una leya en Surah Baqara que es muy muy polémica, que dice que los judíos que no guarden Shabbat se van a convertir en monos y en cerdos, ¿vale? Esto es muy famosa, esta leya, pero ahí hay un problema. Normalmente se usa para ridiculizar al Islam o decir, mira, qué antisemitas son o qué tal, y no se dan cuenta de que esto es una copia literal de lo que dice el Talmud, en el que dice aquel judío que no guarde el Shabbat y que se manifieste, le vamos a condenar convirtiéndolo en monos y en cerdos, le vamos a quitar su dignidad humana porque está transgrediendo la norma de Dios. El problema es que muchas veces no sabemos tampoco la intertextualidad que hay en el Corán con la Biblia, con los Salmos, con la Torá, con el Evangelio, que hay un juego muy interesante de fuentes. Una última cosita, si me permite. El Corán en árabe tiene traducciones, el Corán en árabe, hay un primer Corán en árabe del cual surgen todos los textos en árabe del Corán, o ese mismo texto inicial ha ido variando a lo largo del tiempo. El texto del que parte todo es el llamado Códice de Uthman. Uthman manda ponerlo por escrito, es uno de los califas bien guiados, es el tercero de los califas bien guiados, lo pone por escrito porque hasta entonces se tenía oral, en hojas de palmera, en huesos de camello, o sea, porque era una declaración oral, se pone por escrito y se le da el orden que tiene hoy en día. Y se ha ido transmitiendo así. No hay otras variantes textuales ni se encuentran otra cosa. Hay una polémica muy grande en el mundo de los estudios islámicos con este tema, pero para un musulmán creyente lo que se transmite es completo, es lo que decía antes Numera de la idea del Hafiz. Hafiz guarda dentro de sí, el Hafiz significa el guardar, proteger, ¿no? Es un guardián, se guarda la tradición de forma... Yo te había una pregunta antes y después Mauricio. ¿No? Que tú querías. Hola, ¿qué tal? Mira, quería preguntarte lo siguiente. Uno de los problemas que yo veo a la hora de traducir un texto sagrado, como es el Corán, o puede ser la Biblia, es que aparte de conocer la lengua, tienes que conocer el contexto histórico en el que se ha escrito inicialmente el texto y luego también el contexto teológico. Entonces no sé si a la hora de entender la traducción del Corán tú has tenido en cuenta esos dos aspectos. El histórico, tienes que intentar pensar como la persona que escribió ese texto por primera vez, y luego también el contexto teológico, porque muchas veces, no sé si ocurre en el Islam, pero en el cristianismo es bastante común, dependiendo de cómo se interpreta una traducción, se producen fisuras, divisiones teológicas, y las iglesias se separan. Por ejemplo, una de las causas que provoca la división entre el cristianismo de Oriente y de Occidente es una traducción
Claro, yo eso es la parte más complicada. Yo digo que a mí Allah me permitió durante 20 años prepararme. Yo siempre he trabajado mucho religiones, he trabajado, me formé como filósofo, antropólogo, como muchas cosas en mi vida, hasta que pude llegar a este Corán y yo le he puesto toda, ¿no? Hablaba con un buen conocedor de la historia de las religiones y de los textos sagrados, como José Antonio Piñero, que leyó el texto, y decía que efectivamente en la introducción yo intentaba, porque claro, me dieron 100 páginas de introducción, yo tenía que mostrar todo lo que me iba a poner en pie de página. Y uno de los trabajos más grandes fue construir en esa introducción lo que estabas diciendo, relacionarlo con los movimientos de su época, con las influencias, con el punto histórico y por otra parte la parte teológica. Hay que decir que los musulmanes tenemos una ventaja, es que no tenemos iglesia. No hay una ortodoxia per se, lo cual permite una mayor capacidad de movimiento, limitada pero permite. Y en ese sentido el Corán es un trabajo que yo nunca me voy de un sitio. Yo en la conferencia con la que presenté este Corán fue la Universidad Complutense de Madrid, se llamaba cómo traducir un texto sagrado y no morir en el intento. Era la conferencia inaugural del Máster de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense, y yo intentaba explicarle a los alumnos un poco cómo había sido mi experiencia. ¿No? Yo soy efectivamente un autor que, como bebe mucho de Raymond Panikkar, yo aprendí mucho de cómo él había traducido los Vedas indios y cómo él había sido capaz de convertir esos textos que parecían muertos y patrimonio de filólogos en textos vivos que interpelaran a la gente. Yo quise hacer lo mismo. Yo tengo que dar las gracias siempre a dos personas que para mí han sido fundamentales en mi vida, que fue mi profesora de griego del instituto, Aurora Botella, y mi profesora de filosofía del instituto, Josefina Inglés, que fueron las dos personas que a mí me enseñaron a traducir. Me acuerdo en una clase me dijeron: Antonio, que tú sepas que hacer una buena traducción es más difícil que hacer un cohete y mandarlo a la luna. Y se referían porque yo cogí en selectividad aquel año un fragmento del Evangelio de Lucas, por el que me gané un 10 en griego. Nunca se me olvidará. Ese fue mi primer contacto con un texto sagrado, y como yo fui capaz de darle vida a aquellas palabras en griego antiguo. En ese sentido, yo he puesto todo lo que yo he aprendido en 20 años al servicio del Corán. Y también debo de reconocer como creyente que yo esto no lo hubiera hecho sin la ayuda de Allah, y que todo lo bueno que tiene este Corán es suyo, y que todos los errores que hay son míos. Eso es lo que lo digo en el prólogo, y lo digo con mucha alegría. Yo creo que es una de las grandes cosas. A mí mucha gente me pregunta cómo yo, que no tengo un gran dominio, no soy un arabista y un gran arabista, me he acercado al Corán. Yo me acerqué con humildad y me acerqué con la idea de intentar hacer algo bueno. Si el Corán sirve y ayuda a la gente, me parece fantástico. Si no, así habrá cumplido su función, ¿no? Por eso es una función más poética y literaria que histórica y filológica. Pero bueno, era la idea, ¿no? Yo este Corán, como no lo puedo presentar a la NECA, estoy contento. Bueno, si hay tiempo, no era sobre... Es que era muy bonito ese final, pero bueno. No era, es que viene a cuento, traductor, traidor. Yo ahora recuerdo palabras en el mundo de Valerio Valls San José, lexicógrafo, decía: la palabra perro no muere, no traduce palabras, traduce realidades y el contexto. Claro, no es lo mismo la traducción de Salinas, de Buscar el tiempo perdido, que la que hizo luego Tusquets, en fin, eso sí. Pero te quería comentar sobre el poder de la manipulación del humano. Por ejemplo, la Vulgata, estamos acordando ahora de la traducción que hacen Casiodoro de Reina y Valeriano de la Biblia, ¿no? La Vulgata latina, que francamente es bastante manipuladora, ¿no? Por el contexto, lo mismo que los catecismos. ¿Sabe si el Corán está muy... No, claro, por lo de la polisemia, claro, es que... digo, da mucho a la manipulación. El Corán... La manipulación del traductor.
el Corán, sobre todo en el mundo occidental, fue muy manipulado, pero por el mundo del orientalismo, que lo veía como una pieza de museo, como una Shinoasari, y lo que lo planteaba era como una cosa esa, pero no tenía... El Corán tiene una de las grandes ventajas, es que si la traducción es mala se olvida rápido, porque no puedes resistir, los lectores no pueden. Es decir, el punto de interesante, por ejemplo, yo cito mucho la de Cansino Sassens, que cabrea muchísimo a los arabistas estándar, porque Cansino Sassens era un tipo que lo mismo traducía a Dostoyevsky, que traducía a Balzac y traducía el Corán, y se queda tan tranquilo, porque él era fundamentalmente un escritor. Entonces, una de las cosas que tiene el Corán de Cansino Sassens es que huye de la ideología. Yo creo que en el mundo islámico se ha huido de la ideología hasta el siglo XIX. Y en el mundo en general del siglo XIX sé cuándo entra la ideología y ahí se distorsiona la comprensión, ¿no? Porque se pierde el punto poético para darle al punto ideológico, que es lo que al final viene. Pero claro, la poesía te lleva a la verdad y no el significado. Exactamente, yo creo que así podemos concluir. Esa frase también sirve. Es un cierre potente. La poesía te lleva La a la poesía, verdad. quiero decir, el efecto, claro, no, pero ya lo decía Juan Ramón, tú no puedes explicar una realidad, traducirla, si no es como una mentira. Pero yo Se diría, llama poesía, por Dios. yo, si me permitís ya, aquí terminar. Bueno, la poesía te lleva a, te traduce, te lleva, Sí. te abre la verdad, y no el diccionario. A mí me gustaría terminar, ¿no? con la idea de mi paisana María Zambrano, con la idea de que ese mundo lo que te lleva es a la poética lleva al claroscuro, y solamente en el claroscuro acontece lo real. Entonces, el Corán está lleno de claroscuros, que nos va a permitir llegar de una forma especial a lo que en árabe se dice al-haq, que es el nombre de lo real. Lo real. Claro. ¿Qué es? Oye, esto es